especial porque hoy arrancó el mes de la familia en Casa de Alabanza, Poder y Victoria de Yauco, y eso nos llena de regocijo, eso nos llena de emoción. Y hoy es un culto especial, hoy es un culto diferente. Como ven, hoy no va a haber predicación así, ¿verdad? Con el atril, pero la mejor predicación que va a haber es el testimonio de la familia pastoral de esta casa. Ese testimonio que nos impacta, ese testimonio que nos impulsa a seguir hacia adelante, ese testimonio que provoca que las familias sean inquebrantables en Casa de Alabanza, familias de impacto, familia de pasión por seguir a Jesús. Así que yo quiero que le den un fuerte aplauso a la familia pastoral de esta casa, que son ejemplos y son modelo de Jesús aquí en la tierra. Y hoy vamos a conocer a la familia pastoral. Hoy vamos a conocer algunas de sus intimidades que a lo mejor usted no conoce, pero son parte del proceso de la formación de esta casa. Waleska mencionaba que son 24 años de aniversario. 24 años que no ha sido fácil, 24 años donde hubo momentos de duda, momentos de llanto. Y los vamos a ver, esos momentos cruciales que a lo mejor usted no conocía, pero hoy los vamos a conocer. Y vamos a empezar conociendo a la familia pastoral, a la cabeza de la casa. Y yo quiero que recibamos un fuerte aplauso aquí a la sala, al apóstol Tony Rivera. Aleluya. Apóstol, tome asiento. Me dijeron que el patrón va acá. Te dijeron mal. ¿Te dijeron mal? Siéntese allí. El monitor estaba muy alto. Apóstol, para los que no te conocen, ¿quién es Tony Rivera? Bendiciones, amados. Gozo estar acá en esta preciosa hora de esta manera, a modo de diálogo, informar. Antes de comenzar, yo quiero leer, ¿verdad? Lo que ha significado para nosotros. Yo me diría que yo dejé. Bueno, es Deuteronomios, capítulo 6. Es la parte que queremos compartir en el capítulo 6. Una palabra. Dice así en el capítulo 6, el verso 5 en adelante. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por eso vemos aquí la sala, ¿verdad? Donde comenzamos hoy este mes de la familia y quisimos hacerlo de esta manera, ¿no? Tony Rivera, mi nombre completo es José Antonio Rivera Méndez, nacido en Yauco, criado en Yauco. Mi mamá queda viuda, yo mencioné esto la semana pasada, pero para los que no estaban, a los 36 años éramos tres, ¿verdad? De padre y madre, 3 hijos, 2 mujeres y yo era el único varón. Habían otros, por parte de padre, unos hermanos que 2 de ellos estaban con nosotros, pero ya ellos se fueron bastante rápido, ya habían crecido y al cumplir la mayoría de edad, pues se fueron a los Estados Unidos. Quedamos nosotros, mi mamá con 36 años y tres hijos, viuda, pues tuvo que luchar, ¿verdad? Para levantar a cada uno de nosotros. Gracias al Señor, pues, aunque no conocíamos al Señor como hoy lo conocemos, siempre mi mamá tenía temor del Señor. Era una mujer que en su limitado conocimiento, ¿verdad? Lo que mayormente era la mayoría de la gente, la religión tradicional, ¿verdad? Y crecimos con un temor de Dios, aunque no éramos acercados a la iglesia. Yo sí, cuando crecí más joven, ¿verdad?
siempre estuve en la música. No crecí con una pandereta en la mano, pero casi con una guitarra en la mano. Y cuando tuve ¿verdad? alguna edad, pues comencé a tocar y me invitaban a tocar por ahí. Yo era músico, entonces ya casi profesional, ¿verdad? Cobrábamos, por lo menos había un dinerito que llegaba. Y nos desenvolvimos en el medio musical, ¿verdad? Hasta que llegó el momento de casarnos con la mujer más hermosa que había en aquella comunidad. Y les cuento, amado, que la pastora vivía al frente de mi casa casi. Nos conocíamos desde pequeños, pero pues nunca hubo, ¿verdad? esa conexión o ese acercamiento, pues, como con vecinos. Pero ella me velaba por la ventana. Ella entraba y salía, o yo entraba y salía, ¿verdad? De mi casa, pues yo, como músico, pues, ¿verdad? Tenía muchas amistades y ya venían muchas chicas buscando a uno siempre, ¿verdad? En el mundo secular, pues, cuando uno es músico, pues, tiene conexiones. Y ella preguntaba, bueno, ¿qué le verán esas muchachas a Tony? Como ella quería saber qué veían, pues ella investigó. Bueno, la verdad es que, ¿verdad? Sus ojos fueron abiertos. No, pero fíjate cómo fue esto, ¿verdad? Una vez yo la veo, ya estaba barriendo la escalera de su casa. No está por el pastor, no voy a decir todos los detalles. Entonces yo paso para la tienda de la esquina a comprar algo y la veo barriendo. Y yo pasé como que ese día, como que hubo un flechazo, qué sé yo, en mí, ¿verdad? Y yo di reversa, caminé hacia atrás y todo, hermano. Y digo, oye, qué guapa tú estás. Como que ese día la vi diferente, ¿no? Y pues nada, comenzó una amistad ya de mi parte con cierto interés. Y en ese tiempo yo tenía algunas amigas. ¿Verdad? Y entonces, pues, nada, mi primer regalo fue un día de San Valentín, que nosotros en aquel tiempo, pues, celebramos, ¿verdad? Lo que era el San Valentín. Hoy celebramos el Día del Amor como cristianos, ¿verdad? Y aunque el Día del Amor es todos los días, pero, pues, así nos conocimos y le hicimos un regalo. Después le di otro regalo. Como al mes y pico, ¿verdad? Y le dije, el tercero será la vencida. Y así fue, al tercer, ¿verdad? Le declaré mi amor. Pero entonces, la mamá era cristiana, como decimos, de pura cepa. Ella asistía a la iglesia. Claro, ella va a contar algunas cositas de eso, por eso no le voy a dar mucho detalle, pero recuerdo que pues, como ellos me conocían, sabían que yo no era muy manso. Entonces cuando, ¿verdad? Voy a pedirle que sí o qué, el papá se me va a correr prácticamente, yo tengo que irme corriendo detrás de él. Entonces, pues, se metió en los bajos de la casa, él era agricultor y vendía frutos, ¿verdad? Menores. Y se metió bajo la casa y que había como un almacén donde él ponía su fruto. Y ahí lo atrapé, no pudo salir. Entonces me tuvo que escuchar y decía, no, pero usted, ¿qué pasa con muchachas por ahí? Ya usted sabe, pero pues ahí comenzó el asunto y hasta el día de hoy, ¿verdad? Dios nos sostuvo. Y pues esa es la historia básicamente antes de conocer al Señor. Un resumen, ¿verdad? De cómo conociste a la pastora. Y mencionaste que en tu vida, en tu niñez, en tu juventud, tu mamá lo sacó hacia adelante, ¿verdad? Y eso representó algo en ti, ¿verdad? La vida de Mabel Méndez y tu hermana, siendo el único varón. Luego conoces a la pastora, tomaste la decisión correcta. Y no te arrepientes, ¿o te arrepientes? No. A mí cuando empieza a pelear. Pero, así que ya diste tu versión. Pero ¿qué tal si escuchamos ahora la versión de nuestra pastora Zuli García? Así que recibamos con un fuerte aplauso a nuestra pastora.
aquí al lado mío. Como siempre. Bueno, ¿qué yo le puedo decir, mi hermano? Cuando yo conocí todas las novias del pastor, todas me las presentaban. Él le preguntó a él, pero a mí no me pregunta nada, pues yo voy a hacer la historia. No, pero es corta. Él, pues, ese día que él me vio, le voy a contar yo. Yo estaba en unos pantaloncitos cortos. Lavando la escalera. Y ahí pues él como que se emocionó. Pero nada, yo no era muy de esto de, yo digo que eso fue el Señor, pienso yo, Claro. que yo me puse ese pantalón corto y él me vio, porque yo era un flicho, yo no sé, no me gustaba ponerme pantalones cortos, pero allí su primer regalo que él me da, no le voy a hacer mucho la historia de qué fue que pasó, si algo se me queda o aleja tú, él me da un corazón, y me dice, este es mi corazón, te lo entrego. Sí, me entregó su corazón, pues yo me aproveché. Hombres, los solteros, que sepan cómo enamorar a una muchacha, que después yo les digo lo demás. Y después de eso, pues mi hermano, duramos 3 meses. Porque a los 3 meses él dijo, yo no aguanto más, yo me voy a casar. Porque yo le dije, pues, gloria a Dios, pues yo tenía 25 años. Yo dije, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque 25 años, pues ya. Y pues fue algo Pero tan hermoso. lo de los 3 meses fue porque como tú estabas en la iglesia y yo era parisero, ¿verdad? Porque era músico, y ya no la dejaban salir y de aquí a la esquina conmigo. No, entonces como que eso le... Y digo, ¿nos casamos o qué? Ajá, nos casamos. Yo dije, pues, imagínese, mi hermano. Uno no se imagina, ¿verdad?, que el amor lo tiene al frente y al lado. Uno no se lo imagina. Pero desde esa que él empezó, tuvo unos detalles tan lindos conmigo. Hubo un respeto. Él no hizo nada que me fuera a dañar, sino que al contrario, todo lo hacía, ¿verdad?, como a mí me criaron de la forma, además a él lo criaron bien, o sea, respetuoso, que respetara a los demás. Él tenía muchas novias, pero pues eran las novias las que lo buscaba él. Yo tengo muchas novias. Pero ante todo eso, pues en mi casa había unas restricciones y había que obedecerlas. Y como había que obedecerlas, pues mi mamá nos llevaba a la iglesia y eso, pero teníamos que respetar lo que... Titi Elsie conoce mucho de la historia de nosotros porque ella vivió al lado de nosotros. Así que no estábamos sentadas arrodilladas todo el tiempo orando, ¿sabes, mi hermano? No era que éramos santos, pero en todo caminar que el Señor me lo da, yo digo que fue el Señor que me lo da, Dios hizo cosas lindas en nuestro matrimonio y al casarnos a los 3 meses, todo el mundo decía, esto no va a durar, no va para ningún lado. Pero había planes de Dios. Pastora, hablando de los planes de Dios, este micrófono está dando problemas. Usted le servía a Dios, iba a la iglesia, su familia también, el apóstol no. ¿Cómo fue esa transición donde el pastor, ¿verdad?, se une a usted y él llega a los caminos del Señor? Ok, cuando él vio que no, porque todavía, cuando estábamos casados, No. Él vio que mi Lo mamá... primero que hiciste fue invitarme a la iglesia. Ajá, lo invité a la iglesia, pero pues antes se caminaba a pie, antes no había carro ni nada. Y cuando íbamos de camino para la iglesia, que lo invité y él me dijo que sí, pues cuando íbamos, pues mami iba al frente, yo iba atrás y pues mami veía que él iba hablando conmigo, pero se molestó al frente mío. Atrás voy yo, ustedes al frente. Pero iba a la iglesia, me acompañaba a la iglesia, mi hermano, con todos esos obstáculos, él me acompañaba a la iglesia, pues como duramos 3 meses, nos casamos.
también me acompañaba a la iglesia, porque en casa era, o sea, usted puede ir a algún sitio, antes de casarnos, usted puede ir a algún sitio, pero a la iglesia no dejes de ir. Tienes que ir a la iglesia. Así era, mi hermano. Usted, mamá, papá, sus hijos quieren, ¿verdad? ¿Quieren otras cosas? No, pues el domingo para la iglesia. Cuando haya culto, para la iglesia. Porque yo me acuerdo que había culto los martes, yo tenía que ir. Había culto los domingos, también tenía que ir. O sea, ¿por qué? Porque había obediencia. Y ahí iba yo con él a la iglesia. Me caso y él sigue yendo conmigo a la iglesia. No estaba convertido, pero estaba escuchando. Y como estaba escuchando la palabra, pues ahí él comenzó a buscar del Señor. Pastora, y una vez se casaron, empezaron, ¿cómo fue esa primera etapa viviendo? Porque cuando uno se casa, uno empieza, ¿verdad?, desde más pequeño. Tuvieron que vivir en un apartamento pequeño, ¿verdad? ¿Cómo fueron esas condiciones, ¿verdad?, en ese momento? Yo le tengo que decir algo que mi mamá me dijo. ¿Y tú estás segura que tú estás enamorada de este? Pero si tú lo conoces desde pequeño, se conocen. Yo le decía, mami, yo estoy enamorada de él. ¿Y tú lo quieres? Sí, mami. Te ve este hombre guapo, esbelto. Y hubieron ciertos obstáculos, ¿verdad? De cuando pues las mamás como que creen que no hay como, o sea, se conocen, ¿cómo va a ser esto? Pero cuando llegamos, me dijiste que cuando nos casamos, ¿cómo fue? Pues fuimos a vivir en un apartamento pequeñito. El pastor estaba preparando los bajos de su casa y eso era toda la tarde, ponía bloques y ponía bloques y ponía bloques. Y mi mamá me dijo, tú no vas a vivir ahí. ¿Cómo tú te vas a llevar a vivir ahí, en esos bajos? Digo, pues mami, si los está arreglando, ¿por qué no? No, señor. Digo, pues, pero como quiera nos casamos. Pero me llevó a un apartamento. En ese apartamento, un apartamento de un cuarto, pero en ese apartamento fue algo tan bonito, ¿verdad? Que el pastor nunca me peleó, nunca yo le, o sea, así cosas de decirle cosas, no. Yo le quemaba la comida, yo cocinaba, El bistec pero no quedaba sabía. más duro que una suela de zapato. Bendito. Pero él se lo comía, mi hermano. Él se lo comía. No me peleaba. Cojan orejas, matrimonio. Él no me peleaba ni nada, se lo comía. Era verdad que comía poco. Estaba más flaco, mi hermano. Pero fue algo bien Y más lindo. joven también. Fue algo bien lindo. Ahí estuvimos un tiempo. Sí, que fue una etapa bien bonita dentro del proceso, ¿verdad?, de crecimiento como matrimonio. Y luego llega nada más y nada menos. Las ampollas. ¿Quién usted cree que llegó? ¿Quién llegó? Que sigamos con un fuerte aplauso a la pastora Gualesca. Vale. ¿Sabes? Mientras tanto, lo dejaste botado. No, este no es. Está allá. Sí, pero el mío. No. Hola, Dios les bendiga. Gualesca llega a la vida de los pastores como la primogénita. ¿Cómo fue el proceso de crianza en un hogar en el que ellos establecieron como base servir al Señor? Pues mira, pues yo relajo los martes y digo que nosotros crecimos en la Christian Military Academy, porque realmente en casa había un sistema militar relacionado a todo lo que tenga que ver con Dios. Y una de las cosas que a mí más me impresionaba era la vida de oración que tenía mami. Mami tiene una vida de oración y ella todo lo que ella ministraba a nosotros era a través de la oración. Y yo recuerdo que, aunque ellos todavía no tenían tanto conocimiento del Señor,
teníamos que ir a la iglesia. Eso mismo que ella aprendió en su casa, a nosotros no los inculcó, gracias, esa es la palabra. A nosotros nos los inculcó el que teníamos que ir a la iglesia todos los domingos, no importa las circunstancias, había que adorar al Señor. Y como él era músico, nos enseñó a movernos en la música. Entonces yo pertenecía al coro de niños de la iglesia y comencé a cantar y era parte de lo que era el servicio dentro de la casa, aun cuando era niña, porque eso fue lo que vi. Waleska, y fuiste la primera hija de los pastores. Llegó un momento de que te enojabas porque pasa muchas ocasiones que ser estricto, esa pelea con mamá, esa pelea con papá, de no querer ir a la iglesia, o nunca tuviste ese tipo de lucha. Todavía estamos en esa lucha. Sí, hubo momentos en los que no entendíamos como jovencitos porque queríamos hacer lo que todo el mundo hacía. Y una de las cosas que en casa fue siempre bien claro, en casa hubo límites claros de quiénes somos nosotros en el Señor. A pesar de que ellos no tenían mucho conocimiento, ustedes no son como todo el mundo. Y esa famosa frase de que si fulano se tira por un risco, tú no te vas a tirar por un risco, en casa era casi diario, ¿verdad? Que se decía eso, pero con las cosas del Señor. O sea que sí me molestaba porque ella no me dejaba ir a las fiestas de marquesina de los amigos de la escuela. Si nosotros íbamos a alguna fiesta de las clases graduandas, íbamos solamente a la premiación y a la hora de la fiesta nosotros no podíamos ir porque eso no era de Dios, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, nosotros crecimos con eso, pues obviamente hay una resistencia de nosotros como jóvenes porque tú quieres, ¿verdad? Tú quieres disfrutar de esa juventud. Pero una de las cosas claves que a nosotros nos ayudó a llegar hasta donde estamos hoy fue la obediencia. Pues, obedecimos, aunque obedecimos quizás molestos, obedecimos quizás sin entender, esa obediencia provocó, después uno se da cuenta mucho tiempo después, que eran los cuidados del Señor con nosotros, a través de la crianza de ellos. Pasan los años. La pastora. Algo que vino a mi mente ahora, mi hermano. Mujeres que estás aquí que tienes hijos. En el momento en que, pues nosotros crecimos el evangelio, pero en el momento en que mis ojos se abrieron y mi mente como que wow, esto es algo más. Le dije al Señor ese día, era en una clase y bíblica. En esa clase bíblica la persona que la estaba dando dijo, ¿y qué usted cree? ¿Cómo le puede servir al Señor? A mí lo que me vino a mi mente fue esa palabra que mi hermana Glenda puso allí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa fue una decisión que tomé tan seria que yo dije, wow, Dios mío, yo tengo que servirle al Señor porque como que mis ojos fueron abiertos. Y ahí fue que entonces comenzó el Señor a bregar con este papá que está aquí. Y ahí yo pude ver que a través de la oración Dios hizo grandes cosas, hermano. Amén. Sí, porque, perdóname, Héctor. Eso que dice mami, cuando ella tomó la decisión, ella dijo, todo el mundo se compromete con esa palabra, porque ella se comprometió con el Señor, de que yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y amado, cuando tú haces esa declaración, hay que tomar decisiones. Y esa es la parte que a nosotros no nos gusta, porque nos gusta siempre los beneficios, pero nunca o casi nunca nos gusta el hecho de tomar decisiones que te van a restringir quizás cierta libertad. Y ahora llega Mayra Alejandra. Mayra No está aquí, ¿verdad? Porque Mayra está en la ciudad de Orlando, de Tampa, trabajando, sí, ¿verdad? Ella tiene Florida. su vida allá. Llega Mayra y ustedes ven a Waleska aquí, pero los que conocen a Mayra saben que son dos bueyes en una jaula. Otro nivel. Ella es otro nivel. Otro nivel. Como no está, yo quiero, ¿verdad?, que tú hables un poquito de la vida de Mayra y cómo influye, porque ¿Mayra está? Está, ¿La tenemos? Mayra la tenemos por ahí. Vamos a ver. Hola, Mayra. No, no está grabado. Ah.
ese era el corito que mami cantaba siempre en casa todos los días ella estaba siempre cantando ese corito. A mis cuñados y a mis sobrinos, hace tiempo que no los veo, hace nada más con unos par de meses. Estamos aquí para darles un poquito de nuestro testimonio desde que comenzamos esta jornada de ser parte de la iglesia y de cómo crecimos como familia cristiana. Yo recuerdo cuando yo pequeñita, mi mamá, no había un domingo en casa que se faltara a la iglesia. Y recuerdo que todos los domingos nos levantaba temprano, nos vestía con nuestros mejores vestidos, bien recataditas, bien tapaditas, y nos llevaba a la iglesia. Quizás que hasta con el poco conocimiento que tenía, ahí comenzó la siembra, cuando nos empujaba, en cierta manera, nos empujaba a conocer o a ser parte de la familia cristiana dentro de la iglesia. La segunda cosa que recuerdo es que un domingo no se podía salir para ningún lado, ni con tíos, ni con primos, ni la familia, ni nada. Tenían que esperar a que el culto terminara a las 12 o 12:30 y entonces era que podíamos compartir con nuestra familia. Y la tercera cosa que recuerdo, y yo creo que es la más importante, la que hasta el sol de hoy, a mí en lo personal, me ha mantenido cerca de Dios, es ver a mi mamá levantarse todas las mañanas, arrodillarse frente a su cama y orarle al Señor. Siempre oraba por su casa, porque cuando se ponía intensa tú la podías escuchar a través de la puerta. Oraba por sus hijas, oraba por su esposo, oraba por su familia, oraba por sus hermanos. Y al final se sentaba y abría la Biblia y la leía. Parte de nuestra enseñanza y crecimiento de lo que hoy somos y de lo que el Señor nos ha llamado a hacer fueron mis padres. Mi papá, cuando se convierte a Cristo, lo primero que hace es el talento que el Señor le había dado, se lo entregó a él y comenzó a tocar en una agrupación. Eso me inspiró a mí como músico a saber y a querer más. Y esa parte de mi vida que la saqué de él, le agradezco a Dios primeramente y a papi el que haya tomado su tiempo para sentarse y enseñarme música, que haya tomado su tiempo para sentarse y darme ese consejo sabio que siempre supo darme. Y aparte de todo lo que puede quizás experimentar una familia, las diferencias y quizás las maneras de pensar, y nosotras quizás cuando pequeñas, el que, ay bendito, no quiero ir o no me gusta, hoy día podemos darle gracias al Señor y decir, Dios ha sido bueno. Amén. Porque si no hubiera sido por la enseñanza de ellos, si no hubiera sido por las restricciones que nos ponían, probablemente nosotros hoy día hubiéramos pasado, como dice Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta. Y yo puedo decir que en mi vida personal, yo hoy practico lo que veía en mi mamá. Yo me levanto bien temprano en la mañana, yo abro mi computadora en el trabajo y yo leo la palabra del Señor. Y quizás no pueda arrodillarme a orar en ese momento, pero sí oro al Padre. Y me conecto con Él todo el día para que mi día sea mucho mejor. Toda esta trayectoria atrajo la presencia de Dios a mi casa. Toda esta trayectoria hizo que las cosas que el Señor prometió cuando nosotros éramos pequeñas se cumplieran. Toda esta trayectoria de esas pequeñas semillas que sembraron en nosotros, aún con poco conocimiento, hoy día vemos el fruto de lo que fue sembrado. Así que no se canse de sembrar en su familia. La familia es parte del diseño de Dios, pero para que la familia sea parte de ti dentro de la iglesia y para que forme parte de la iglesia del Señor, te toca a ti sembrar esa semilla. En mí ha crecido la semilla, ha dado fruto y seguirá dando fruto porque la palabra dice
cuando tú entras a los caminos del Señor, hay una promesa. Y mi mamá siempre declaraba, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un abrazo grande. No se canse de orar. Excelente. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. ¿Ya quiere cantar? Y Mayra ahora mismo está levantando ministerios de alabanza y adoración Sí, en Mayra Orlando. está en la Florida La Florida. levantando ministerios de alabanza y adoración porque ella toca todos los instrumentos y ella tiene una academia que se llama Baruch y ella levanta a niños, jóvenes y adultos en lo que es la alabanza y la adoración. Da talleres Y también. qué brutal porque ahí tú vas viendo cómo Dios los va llevando como familia hacia el propósito que Él tiene. Exacto. Porque como bien conocemos, la iglesia de nosotros es casa de... Alabanza. Y ya le estaba creando estructura, plataforma, para que ese llamado que Él tenía con ustedes se fuera formando. Amén. Y luego de Mayra llega la que todos queremos. Pero a mí no me quiere, pero qué barbaridad. No sé por qué. No. Llega Zulimar Rivera. Mira, oye, es la favorita. Es la favorita hasta de mis hijos. Llega Zulita y dentro, como, ¿verdad? Bromeamos, Gualesca y yo, entre dos bueyes machos, llega La paz. la paz. Ella siempre estaba en el medio, así como usted ve a Zulimar, así es Zulita. Así es. Zulita, cuéntanos, ¿verdad? Cuando tú llegas, esa crianza en la familia, háblanos de tu experiencia, de tu vivencia. Ay, Jehová, yo estoy bien nerviosa. Nada, ¿verdad? Primeramente todo lo que mis hermanas han hablado, yo lo he vivido, he crecido, ¿verdad? En lo que es en los caminos del Señor y he visto cómo mis padres se han levantado, cómo mi madre oraba por nosotros, cómo mi padre, cuando yo, ¿verdad? Yo recuerdo esto, no quiero llorar. Cuando te recortó la pollina. Cuando me cortó la... Sí, hermano. El pastor ha hecho de todo. Ya me acordaste, el pastor me hizo varias cosas, hermano. Yo tenía una moña aquí y el pastor se quería que recortaba, que barbero, y me trepó la moña por acá. Y yo tenía la moña por acá. Así que no, y doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque cuando yo estaba enferma y me daban una fiebre y me daban, ¿verdad? Esas mongas bien malas, mi papá iba a mi cuarto y me oraba. Y yo tenía tanta fe en la oración de mi padre que ellos iban al cuarto y mi hermano, sin mentirle, estoy en el altar de Dios, al instante la fiebre se iba. Y nosotros pues crecimos en eso. Y la pastora, usted como ve aquí, la pastora era en casa, era de fuego y de poder. Intensa. Intensa. Y cuando ella nos decía, si ustedes no me mientan, porque ustedes saben que Dios me lo va a revelar. Dios me lo va a revelar. Y nosotros quedábamos bien, tú sabes, ay, Espíritu Santo, de misericordia. E inclusive cuando nena hacía las cosas malas en la escuela, llegaban de momento. Mira, ay, esas cosas. Pero de no momento, se si nadie la llamó, llegó. Mira, yo pues como ser la última, yo era bien pegada a mami. Y yo pues, para donde iba mami, ahí estaba yo, ¿verdad? Y a los nenes no escuchen esto, a mí no me gustaba la escuela. No me gustaba la escuela y yo salía de la escuela y llegaba a casa de mami. Y mami decía, nena, pero tú no tienes clase. Y yo, no mami, no tengo clase. Faltó. Y era que cortaba las clases para irme para casa. La buena de la casa, ¿viste? La buena. La santa, Ahora, la ve. santa. Aplaudan Ahora es la ahora. bonita. Yo soy buena. Pero, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Yo una vez lo dije en una iglesia, nunca me supe lo que era el mundo, nunca supe ni probé nada de lo del mundo. Siempre crecimos en los caminos del Señor y no me arrepiento por esas enseñanzas de mis papás. Y le doy gracias al Señor. Y yo, aquí que ustedes me ven, en la otra iglesia que nosotros estábamos, mi papá me impulsó a cantar sola. Y yo cantaba, me temblaba las piernas.
pero cantaba sola y de allí fue el ministerio, ¿verdad? Que nosotros pues estamos ahora adorando al Señor y exaltando al Rey de Reyes. Y otra cosa, yo soy empresaria por mi papá. Mi papá cuando yo tenía como 6 años, papi, pastor, yo vendía dulce. Y el pastor me ayudaba a vender mis dulces en la iglesia y me hacía par de chavitos. Y así que desde ahí fue que Pastor, comencé te cuadraba la a ser caja. una empresaria. Porque el pastor de esta casa me ayudó. Así que si usted quiere ser empresario, Siéntese vaya donde con el él. pastor. Siéntese con el pastor. Sulimar, y hay algo que te caracteriza y yo creo que muchos de los que estamos aquí concurren. Son una familia de alabanza y adoración. Gualesca tiene un liderazgo en la alabanza, provocadora de atmósfera, pero hay veces en lo que tú solamente con abrir la boca y levantar una alabanza, tú provocas una presencia de Dios bien notable. Amén, gloria a Dios. Y yo, ¿verdad? Y cómo tú, ¿verdad? Al sentir la presencia de Dios, al tú abrir la boca, ¿cómo tú sientes que Dios te utiliza como instrumento para cambiar atmósfera y provocar una alabanza sublime, una alabanza que conecta al pueblo? Mira, yo te soy bien sincera. Yo pararme ahí, yo soy bien, yo me asusto mucho. A veces la pastora Gualesca me dice, te toca dirigir tal día. Yo digo, ¿y por qué? Porque para mí esto es bien importante. Y Es bien serio. no te voy a mirar. Para mí esto es bien importante, ¿verdad? No es pararme aquí por cantar. Y yo lo único que yo le digo al Señor todos los días, Señor, sé tú a través de mí, que no sea yo. Sé tú dirigiéndome, sé tú hablando a través de mí. Yo no quiero cometer errores, yo no quiero decir nada por mí misma, sino, Señor, lléname tú y pasa carbón encendido sobre mi boca. Y le soy bien honesta, cuando llego aquí a la iglesia en el altar, Dios me transforma. Y Dios me cambia. Yo le digo, toda la gloria es para el Señor, Amén. toda la honra es para el Señor. Así que, así como Dios brega conmigo. Gloria a Dios. Ya está la familia, ya están las hijas, pasaron, crecieron y llega el amor de la mayor. Es el amor de mi vida. Y llega el pastor Enoc Ortiz. ¡Eso! No, es aquí, él va conmigo. Él va Carlos. Es el mismo, mami. Te enfocas contigo. Porque te pusiste tenis. Ah. Te lo acaba de decir. Ye- Ñao. ¿Por qué le pusiste tenis? No fui yo. Es que esto, ¿verdad? No te puedo Así defender. somos, porque- no no. se puede defender lo indefendible. Llega Enoc. ¿Cómo llega Enoc a la familia? Sé que has contado así por encimita las veces que has tenido la oportunidad, pero ¿cómo logra conquistar a una mujer que nada le sorprende? Es que él me conoce bien. Él sabe. Sí. No. Pues mira, tanto que decir y tan poco tiempo. Pero, Sí. pues obviamente mi nombre es Enoc Ortiz. Llego a la casa porque yo me congregaba en en Pabellón de la Victoria de Hormigueros. Fruto, ¿verdad?, de una familia común y corriente, una familia que no le servía al Señor. En un momento dado, pues, yo tenía, pues, mi vida desajustada, como la he contado, ¿verdad?, en otras ocasiones. Y había una promesa en mi familia. Mi abuela, doña Oliva Uribe, había hecho una promesa al Señor y entonces ahí comenzó mi familia a empezar a llegar a los caminos del Señor. Tengo un tío que es pastor en Colombia y él también comenzó, ¿verdad?, a reclamar a su familia para Cristo. En ese momento también mi mamá llega a los caminos del Señor y comienza a orar por mi vida. La dinámica en mi casa comenzó a cambiar. Ya mi mamá no me reprochaba. Yo era una persona que me gustaba mucho la fiesta. Me amanecía. Y llegó un momento donde mi mamá cambió, ¿verdad? Las críticas, las peleas, y comenzó a doblar rodillas por mí. En ese momento todo cambió. Y yo comencé como que a ver en el testimonio de mi mamá algo diferente.
En ese momento, por eso le digo esto, porque madre, abuela, que tú estás aquí, no te rindas, veas lo que veas. Mi mamá le tocó ver cosas bien feas de mí, pero nunca se rindió, le creyó a Dios por encima de lo que veía. Y en sus rodillas Dios le dio la victoria. Recuerdo que un día llegué de madrugada, yo tenía una lanchita y entonces llegué de madrugada a mi casa y mi mamá me dice, estoy llegando, y estaba lavando la lancha y mi mamá sale afuera y me dice, ¿vas para la iglesia hoy que es domingo y es temprano, estás levantado? ¿Quieres ir a la iglesia conmigo? Y yo decía, pues para no calentarme con ella, déjame ir. Y voy ese día a la iglesia con mi mamá. Recuerdo que fuimos a Pabellón de la Victoria de Hormiguero y ese día había una chica que estaba cantando. Y yo llego así bien macharrán y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Con una chamaquita así yo me atrevo a casarme. Se ató. Y como dicen por ahí, Eric, me apaga. até con los dichos de mi boca. ¿Por qué me apaga? Y desde ese momento era algo que yo no le podía quitar los ojos de encima a ella. Y para aquellos, ¿verdad? Que no se sienta mal si usted ha llegado a la iglesia por los panes y los peces, porque así fui yo. Yo llegué por los panes y los peces a la iglesia. Y estuve mucho tiempo yendo a la iglesia porque solamente me interesaba a ella. Pero en ese mismo proceso Dios utilizó eso, porque Dios es un Dios intencional. Dios utilizó eso para trabajar con mi vida, para trabajar con mi carácter, para trabajar con muchas áreas de mi vida que yo necesitaba, ¿verdad? Trabajar. Y estuve 2 años detrás de esta chica, ¿sabe? 2 años. Difícil. 2 años donde yo la perseguía, obviamente utilizando mis mañas de la calle. Mis mañas de la calle. Y yo trataba yo lo he contado aquí, yo trataba de enamorarla. Le tiraba piropos, le tiraba cosas y le estoy diciendo, ahora yo puedo entender que había una cobertura y una protección de parte de Dios, por eso cubra a sus hijos, cubra a sus hijas. Madre, padre que está aquí, funciona. Porque los mismos incircuncisos, en aquel momento yo era un incircunciso. Y yo estaba persiguiendo a esta muchacha de la manera incorrecta, dentro de la iglesia. Y ahora yo puedo entender, pero en aquel momento yo no entendía. A mí me pasaba algo que cuando yo me acercaba a ella y yo le hablaba, yo no le podía, ni siquiera me podía expresar de manera correcta para poder llegarle a ella. Yo estuve como 2 años que ella me ignoraba completamente. Era algo increíble, inexplicable. Cosas que en el mundo a mí me funcionaban, con ella era una cosa totalmente diferente. Y era que Dios quería que se hicieran las cosas diferentes en ese momento. Porque no era el tiempo del Señor. Eso es lo que pasa, que a veces alteramos el tiempo de Dios y la cobertura de oración es lo que hace que el tiempo de Dios sea perfecto. Hay un aspecto bien importante, ¿verdad? Y que, ¿verdad? La pastora puede confirmarlo. Y es que en medio de mi proceso todavía yo no estaba bien. Yo iba a la iglesia, pero yo no estaba bien. Yo coqueteaba constantemente con el mundo, aún dentro de la iglesia. Sin embargo, después me enteré que el Señor le había hablado a la pastora sobre mí. Cuando ni siquiera ella me hacía caso, ni siquiera ella me miraba, ya Dios le había mostrado que yo era, cuando yo estaba por allí, olvídese, estrellado en el mundo. Páralo ahí. Ajá. Páralo ahí. Mientras él, ¿verdad? Él estaba en su mundo allá, pero yo lo veía en la iglesia, ¿verdad? Y todo eso, yo oraba al Señor, porque una de las cosas que usted como madre tiene que orarle al Señor, Señor, envíale a mis hijas y a mis hijos una mujer o un varón lleno de la presencia de Dios, que le tema al Señor sobre todas las cosas. Eso es una oración que usted tiene que hacer y Dios le va a mostrar a usted. Por eso yo le digo aquí a muchos, Dios me va a mostrar a mí la mujer que tiene para ti. Y eso se lo digo cada rato a Johnny. Pero, sí, Dios, y la va a traer aquí y me la va a mostrar a mí. Otra cosa es
que yo estaba orando por él, porque el Señor me dijo a mí, ese es el varón que yo tengo para ella. Mire, mi hermano y yo peleaba con ella, porque ella era terca. Y yo le dije, ese es el varón que Dios tiene para ti. Me lo tiene que decir a mí. Me lo dijo a mí. La confirmación se moja el brillo, se seca. Me lo dijo a mí, así que si me lo dijo a mí, usted olvídese de lo demás, porque ella no tenía que ver nada. Cuente, sigue. Entonces, pues yo seguí, ¿verdad? Obviamente Dios estaba trabajando conmigo. Para hacerle el cuento largo, corto, llegó un momento en mi vida que me tuve que rendir y tuve que literalmente renunciar a ella, porque Dios de momento trabajó a tal punto conmigo que Dios me puso a escoger. Y era tan grande el amor que yo sentía por Dios en aquel momento, donde yo hice esta oración. Yo dije, Señor, yo reconozco que yo vine aquí por ella, porque la perseguí a ella, pero hoy me doy cuenta de que realmente yo te necesito a ti, y estoy dispuesto a renunciar a ella por seguir contigo. Recuerdo que cuando hice esa oración, estaba en el mezaní de la iglesia, sentí como una paz, sentí algo bien especial, pero dije, Señor, me quedo contigo. Y recuerdo que no pasaron, eso fue domingo, y en el culto de jóvenes, recuerdo que Mayra se acerca donde mí y me dice, le estoy hablando de que Waleska no quería saber de mí, inclusive había condicionado la amistad de otras personas que yo mandaba para que intercedieran por mí. Ella condicionó la amistad de esas personas. O sea, les dijo, si tú quieres seguir siendo amigo mío o amiga mía, no me hables más de Enoch. A ese nivel. Y me lo decían a mí. Pues nada, ese día Mayra llega a la iglesia y de momento me dice, oye, ¿qué es lo que te pasa a ti con la hermana mía? Yo recuerdo que le dije, yo como que los labios me empezaron a temblar, y lo único que le pude decir fue, es que tu hermana me tiene tripeando en ketchup. Es romántico, ¿verdad? Ay, yo era bien romántico. Y yo, tu hermana me tiene embobado, qué sé yo, le dije yo. Entonces, pues nada, Mayra mismo arregló ese momento, arregla ¿verdad? El encuentro. Recuerdo que nos encontramos en Taco Maker frente a la Interamericana. Yo sinceramente, yo no sabía ni qué decirle a ella, ¿verdad? Nos mirábamos mucho en ese momento y ya como que ella, yo no fui en pantalones cortos, no sé la técnica de la pastora, pero Mis ojos fueron abiertos también. yo entendí que en ese momento la cosa comenzó a cambiar, ¿verdad? Rápido hubo una invitación para la casa. Allí ya la pastora utilizó, ¿verdad? También, ¿verdad? Su asunto y ¿verdad? Hicieron una comidita y qué sé yo qué. Ahora, a lo que quiero recalcar es que, mire, esta es una familia completa que le servía al Señor. Yo en un proceso de transición donde yo no conocía en lo que yo me estaba metiendo, ¿ok? Era algo bastante diferente a lo que porque yo iba a la iglesia y yo veía el ambiente de la iglesia, pero yo no sabía que estaba llegando a un lugar donde 24/7 se vivía el ambiente de la iglesia, ¿ok? Son otros 20 pesos. Cuando yo llegué allí, lo primero que yo escuché fue eso que decía la pastora, que el Señor le revelaba todo. Y yo me reí y dije, oye, qué buena estrategia para mantener los nenes con miedo. Acuérdense que yo venía de la universidad y yo todo le buscaba las 5 patas al gato, y yo, oye, qué tremenda psicología para meterle miedo a los hijos. Y recuerdo yo que yo estaba en usted sabe, yo estaba en la familia, pero usted sabe, yo iba a mi casa y me mundanizaba. Un día, nunca se me va a olvidar, llego y me siento en la sala
y llega la pastora con un rollo de papel de inodoro. Un rollo de papel de inodoro. Y yo le digo, esta se volvió loca. Porque el rollo de papel de toilet estaba escrito en rojo. Creo que era con un lápiz o algo. Ella se puso a escribir porque era lo único que tenía en ese momento. Y prácticamente Dios le describió qué era lo que yo estaba haciendo la noche anterior. Ahí fue cuando yo dije, esto no es psicología, aquí pasa algo. Aquí pasa algo y esto no es natural, ¿verdad? Esto es algo sobrenatural. Y así comenzamos, ¿verdad? Comencé yo a ver, ¿verdad? Cómo era el respaldo y la presencia de Dios en la familia. Y aparte de los retos y de las cosas que yo podía ver, que yo podía decir, wow, esto es bien demandante, ¿verdad? Vivir en los estándares que ellos viven, en ese momento para mí era bien difícil, pero hubo algo que me sedujo y era la presencia de Dios que había en ese hogar. Era lo que sucedía en ese lugar que de momento a mí me sedujo tan y tan brutal que yo decía, a pesar de las cosas que yo creo, a pesar de las cosas que yo estoy viviendo en mi vida, a pesar de las limitaciones que tengo, yo necesito lo que ellos quieren. Yo necesito lo que se mueve en ese lugar. Y le digo, muchas ocasiones la dirección que no me dieron mis padres son personas que yo amo, pero obviamente hubieron cosas donde ellos por falta de conocimiento no pudieron darme. Ellos se convirtieron en mis padres. Y en el aspecto espiritual, cada uno por su lado se sentó y me discipularon. Y hoy día son mis padres espirituales, no porque sean, ¿verdad?, mis suegros, pero yo creo que uno de los roles más fuertes que yo siempre he sentido en mi vida de ellos es el rol de padres espirituales. Y lo que mencionas es que Dios opera en el orden. Amén. Y desde que comenzó la relación de los pastores, nacieron las hijas, hay un orden donde Dios está presente. Y si Él no está presente, nada funciona. Y eso lo hemos podido ver, ¿verdad?, a lo largo de su trayectoria. Luego se casan, se van a vivir juntos, llega Enoxito, y ya mismo lo subimos para acá, ya mismito. Viene Enoxito. Luego, pues se enamora Zulita. ¿Y quién llega? Amor prohibido. Llega el pastor Antonio Mercado. Venga, pastor. El yerno favorito. A diferencia de Pastor Enoch, Pastor Antonio sí nació, ¿verdad? Es criado prácticamente en la iglesia desde pequeño. Claro que sí. Cuéntanos, ¿verdad?, cómo te enamoras de Sulimán y cómo llegas a conocer a la familia pastoral, ¿verdad?, para ser parte de este vínculo. Como bien dijiste, vengo de una familia, vengo de una familia cristiana que se me inculcó, y además de verlo como ejemplo, lo que es la oración y específicamente el orden del Señor. Mami siempre me decía, tú eres bien cabeciduro y les pido al Señor que te restrille en la iglesia. Y yo pensaba que era lo mismo, que era la psicología, pero gracias a Dios me enderecé antes de tiempo. Pero cuando cumplo la edad de los 12 años, que ya, ¿verdad?, en la iglesia se comienza a tratar a los niños ya como jóvenes, recuerdo una mañana que ella me dice, tú has comenzado a orar por la que va a ser tu esposa. Y con 12 años que estoy pensando yo en eso. Y ahí ella comienza a enseñarme que yo debo orar por la persona que Dios tiene para mí y a describirla. Pero que cuando fuera a orar, que no lo verbalizara, sino que lo dijera en la mente.
Y yo comienzo desde mis 12 años a describir a la mujer perfecta ante mis ojos. No la encontré, entonces, no, sí, mi amor. No la vi, me llevo esta que está aquí, no, mentira. Cuando llega el momento que llegamos a esta iglesia, que sí se ve la familia pastoral, no fue hasta como 2 años luego de ya nosotros estar acá que comienzo pues a notar a Zulimar diferente, o sea, no la veo como la que, sí, exacto, que la veo diferente, su sonrisa, y comienzo el proceso de cortejo y comienzo a conocerla, y mientras estamos en ese proceso, en ese lapso que nos estamos conociendo, veo que todas las cosas que yo pedí en oración, ella las marcaba. Y cada vez que los encasillados se iban llenando, yo me iba asustando mucho más porque llegó, ¿y ahora qué hago? Porque una cosa es enamorarse de una chica de la iglesia y otra cosa es enamorarse de la última hija de los pastores, de la bebé de la casa, de la que cela, de la que siempre está con... Y entonces llega ese proceso y yo seguía orando, seguía pidiéndole dirección al Señor. Y si hubo algo que yo aprendí, es que yo soy bien un poco desesperado en las cosas. Y yo la encontré, es ella, tiene las cualidades, Señor, pues vamos allá, pero no era el tiempo. Y mi mamá y mi abuela, que mamá que está allá, mamá te amo mucho, yo soy el nieto favorito de mamá. Y el hijo favorito de Mandy, papi, yo también te quiero, ¿viste? Te mencioné. Ella me comienza a preguntar, porque nota pues que la atracción que tengo hacia ella. Me dice, ¿oraste? ¿Estás seguro? ¿Tú crees que es el tiempo? Y yo, sí. Y ellos callados, y ellos callados, y ellos callados. Cuando llega el momento de yo decirle mi última confirmación, ¿verdad? Y perdone que haga este loophole. Mi última confirmación fue mi papá. Mi papá en ese momento no le servía al Señor, pero siempre fue bien temeroso de la presencia del Señor, a niveles que cuando yo quería quedarme en casa porque había juegos o había una participación y yo quería estar en la cancha o en el parque, él no me lo permitía. Estando apartado siempre puso en mí el temor a la presencia del Señor. Siempre me enseñó que a la iglesia se viene bien vestido, no se viene vestido. Una cosa es ir vestido, que es con lo primero que yo encontré, y otra es bien vestido. Esto yo lo aprendo mucho de él y pues cuando él me menciona lo de pantalones cortos y conozco a la pastora, y con estos dos tienen que ser familia obligado porque ninguno de los dos me quieren corto. Y él me dice, tu mamá me dice que estás como que medio con la nena del pastor, y yo dije, aquí me va a dar el sermón de que tú no puedes hacer esto, que si tú lo otro. Sermón del monte. De las pedras, porque papi me daba duro. Y yo le digo, sí, como que sí. Me miró, me hizo así, y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Y yo dije, ahora sí, esta es la que... Porque papi, no estando en la iglesia, recibe la confirmación de que es ella, pero no era el tiempo. Y yo paso por un proceso de madurez espiritual, de crecimiento, igual que no, viniendo de una familia cristiana. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces pensamos que porque el varón o la chica está en la iglesia, Dios no tiene que trabajar en él, o no tiene que trabajar en ella. En ese entonces, yo no era que andaba en la calle, a diferencia de Enoch. Yo no era que andaba llegando tarde en la madrugada, a diferencia de Enoch. Yo no era que tenía muchas novias, a diferencia del pastor. Yo estaba en la iglesia, o sea, ante los ojos yo podía haber sido el yerno favorito de cualquier suegra, pero había algo que Dios tenía que obrar en mí, y yo lo logré alcanzar por medio de la oración, tanto de ella, mía, de mis papás, y sé que de los pastores. Porque cuando yo quise hacerlo como Enoch, con nuestro conocimiento, con nuestra fuerza, ahí yo conocí lo que era el orden en una familia pastoral. No. Esto no es cógelo y suéltalo. ¿Tú quieres algo serio? Ok, pues estas son las normas. A Enoch le hicieron una comida, yo tuve que llevar pizza a la casa.
Pero y entonces se me da la oportunidad de conocerla. Llegamos al matrimonio para ir avanzando y yo seguía con la actitud de que yo me casé con ella, no con la familia. Y estaba erróneo. Yo me casé con ella, me casé con la familia, pero me casé con la iglesia. Y fue allí, durante el matrimonio, los primeros años, donde por mano dura contra el crimen, contra mí, yo entendí que yo tenía que vivir de acuerdo a la visión que tiene este caballero de la iglesia y de lo que es una familia. De que lo que yo decía no manchaba solamente mi nombre, manchaba el nombre de ellos y el de esta iglesia. Y sucesivamente, cada vez que uno de ustedes se suma a la casa, se convierte en una familia extendida de este caballero. Por eso es la preocupación. Por eso es que se le enseña a que hay que orar, a que hay que presentar las cosas delante del Señor. Por eso es que se le dice, traiga a los jóvenes los viernes, trae los niños los domingos a la escuela dominical. ¿Por qué? Porque es la química, es la fórmula que le trabajó a ellos. Y si ha funcionado, no hay razón por qué alterarla. ¿Algo más que me quiera preguntar, caballero? Ha contestado todas las preguntas. Ahora bien, ya conocemos, ¿verdad?, cómo es que se conocieron, cómo es que está compuesta la familia pastoral. Abigail, ven y Enosito, vénganse para acá. Vamos a un fuerte aplauso a los nenes, a los más chiquitos. Enosito es un poco tímido. Nada, Dios los bendiga, siendo pues, el Amén. primogénito de mi querida madre, Y de tu papá también, de tu papá sí, también. Él estaba ahí, él ¿Te estaba ahí. acuerdas de mí? Aparte, generalmente se cree que, o se dice siempre que con el primer hijo, todos los padres cometen la mayoría de los errores, pero en este caso, al ser tercera generación de la familia pastoral, pues ya yo diría que había ya un sistema establecido y yo de la forma que lo veo es que se me hizo fácil integrarme a lo que eran las costumbres de la casa, orientado hacia el Señor, y fue algo que tanto mi hermana como yo tuvimos presente todas nuestras vidas, cómo ser un ejemplo siempre dentro y fuera de la iglesia, el ejemplo de nuestros padres, que siempre, algo que yo tomé de ellos siempre fue que si vas a hacer algo del Señor, siempre hazlo bien, siempre ser un ejemplo claro para todas las personas que están a tu alrededor, tanto a tu familia como a los de la congregación, y le agradezco a toda la familia por esos modelos que siempre tuvieron antes de mí, que cabe decir que todo esto fue posible también por tu mamá, mi bisabuela, que hizo ese pacto marcando al resto de nuestra familia y hasta aquí hemos llegado todos nosotros. Enosito me sorprendió, impactado. No me vuelvas a preguntar. No, Abby, yo voy contigo ya mismo porque quiero enfocarme contigo en algo, ya mismito. Ahora, pastor, usted tenía un buen trabajo, usted, ¿verdad?, tenía una familia sólida, no tenían, ¿verdad?, carecían de nada. Las nenas viajaron a Disney, fueron a México, ¿verdad? Y para esa época, una familia son 3 más 2, ¿cuánto es, Antonio? 5. De 5, tú sabes, representaba, ¿verdad?, que estaban bien, había un buen estatus económico, pero de momento llega esa enfermedad a tu vida que trastoca los cimientos de esa familia sólida en Jesús. Háblanos, pastor, de ese momento. Bueno, antes de llegar a esa parte, ¿verdad?, yo quiero aclarar algo que pasé por alto, pero entiendo que es el momento ahora. Cuando la pastora y yo nos casamos, yo asistí a la iglesia porque, o sea, yo entendía primeramente que ya, aunque 2 años más tarde llegué a Gualesca, pero de enseñar que aunque yo no comulgaba, vamos a ponerlo de esta manera, con las ideas cristianas, ¿verdad?, que tenía mi esposa en ese sentido,
pero sí entendía que mi hija, especialmente Waleska, cuando, ¿verdad?, llega a la casa, pues tenía que tener una formación, porque ya yo había escuchado algunas cosas del Evangelio, pero como lo he dicho anteriormente, yo estuve 12 años sentado en la iglesia, escuchando la palabra que se decía en ese momento, entraba por un oído y salía por el otro, porque salía y seguía igual, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de mi encuentro con el Señor, que fue, ¿verdad?, totalmente, y digo esto porque cuando yo entiendo lo que es servirle al Señor o lo que era el Evangelio, era algo muy totalmente de lo que ellas conocían, mi esposa en ese caso, y lo que se hablaba en la iglesia, ¿no? Dios tenía un plan, envió un evangelista en ese tiempo que la palabra que trajo fuera totalmente, ¿verdad?, diferente. Presentó un Dios de poder, un Dios que de verdad transforma las vidas. Y ese fue el Dios que yo conocí. Por eso nuestra insistencia, ¿verdad?, de que en esta casa se entienda y sepan que hay un Dios de poder. No es un Dios de meramente la historia, que sí es parte de, ¿verdad?, un conocimiento de que Cristo fue crucificado y resucitó y todas esas cosas básicas, pero que está vivo y que interviene en cada uno de nosotros si le damos la oportunidad. Y cuando yo vi eso, pues yo dije, wow, esto no es lo que yo estaba aprendiendo, hay algo más. Y desde ese momento que yo le dije sí al Señor, fue totalmente un cambio del cielo a la tierra, y comenzamos, ¿verdad?, a entender y a servirle al Señor de la manera correcta. Ya yo estaba integrado en una agrupación y ahí comenzamos una agrupación cristiana y verdaderamente comenzamos, ¿verdad?, el ministerio en la música. Por las cosas del Señor, trabajamos para el Señor en ese tiempo, ¿verdad?, buscando siempre que se supiera y se conociera a un Dios de poder. Sí, es verdad, nos gusta a mucha gente hablar, Dios es todo amor, Dios es perdonador y todo eso es cierto, pero se nos olvida que hay un Dios que es de fuego consumidor también, ¿verdad? Y el problema es ese, que si hablamos solamente de que Dios es amor, que Dios es perdonador, que perdona todo y que tú olvídate, pues la gente va a seguir, sí, porque haciendo su vida y vuelven a la iglesia y Dios es perdonador y Dios es amor. Dios es todas esas cosas, pero es un Dios celoso. Un Dios que cuando nosotros le decimos que sí, Él entiende que somos sus hijos y que Él espera que los representemos a un nivel de un Dios todopoderoso, un Dios que sí es todo amor, pero es un Dios que quiere mostrarse al mundo y quiere utilizar a sus hijos para que el mundo sepa que hay un Dios todopoderoso, no solamente un Dios de amor, que es bueno. Y esa es la palabra que mucha gente tal vez necesita. Pero también después de mostrarle que hay un Dios de amor que nos amó con un amor entrañable, pero que hay un Dios de poder. Después de ese amor hay un Dios de poder. Hay un Dios que quiere estar con sus hijos. Hay un Dios que quiere sanar. Hay un Dios que quiere libertar. Hay un Dios que quiere traer a los que están perdidos. Y entonces ese fue el Dios que yo conocí. Y ese es el Dios que hemos querido mantener, ¿verdad? Ahora, precisamente llega la enfermedad cuando el llamado del Señor se hizo más fuerte. Yo particularmente le había dicho al Señor 5 veces que yo no iba a pastorear. Cuando el Señor me señalaba, me llamaba al pastorado, fueron 5 ocasiones. Y a veces, pues, cuando no entendemos todas las cosas de Dios, ¿verdad?, nos pasan problemas y situaciones. Vino mi enfermedad y trastocó todo el cimiento nuestro, ¿verdad? Como dijiste, yo trabajaba un buen trabajo, económicamente estábamos bien. Y fíjate que en ese tiempo, cuando yo me enfermo, fue para el mes de marzo del 98, y estalla inmediatamente la huelga de la telefónica. Pero yo me había reportado previamente enfermo. Quiere decir que cuando todos sabemos, cuando la gente está en huelga no cobran, no hay dinero, ¿verdad?, no se le paga. Pero al yo estar reportado como enfermo, tenía derecho a cobrar.
Esas son las cosas que Dios hace que uno no entiende, ¿verdad? Ahora, el problema era que no había quien hiciera los cheques. Entonces estaba sin cobrar igualmente. Y durante esos 5 meses, casi 6, no cobraba, entraba dinero, pero Dios proveyó milagrosamente durante todo ese tiempo y nunca faltó nada. Dios usaba personas, porque nosotros a veces queremos que un ángel venga del cielo y que nos hable y nos señale y nos diga y nos ponga el dinero en nuestras manos. No, Dios te va a usar a ti. Dios te va a usar a ti para bendecir a otros. Y llegaban personas a la casa. Mi hermana siempre estaba allí, Lidia, la que estuvo congregándose con nosotros, ¿verdad? Ella era maestra, y pues siempre estuvo allí, ¿verdad? Y soportaba a la familia, económicamente nos ayudaba. Un hermano de ella también, que, ¿verdad? Económicamente estaba bien, pero pues en ese caso yo me atreví a decirle, bueno, préstame un dinero que cuando cobre yo te lo devuelvo. Y también, ¿verdad? Accedió, pero milagrosamente todo llegaba y nunca faltó nada. Mis hijas estaban en la universidad, las 2 mayores, aunque Zulita estudiaba acá en Yauco, pero ella estaba en la Interamericana. Los que han estudiado en la Interamericana saben que es un poquito costoso, ¿verdad? Pero nunca les faltó nada, siempre estuvieron allí estudiando, no tuvieron que dejar sus estudios. Todo eso para la gloria del Señor. Y cuando, ¿verdad? Lo que nosotros concluimos era que el rechazo que yo le estaba dando al Señor provocó que el enemigo pusiera enfermedad en nuestra vida. Porque no es Dios, Dios no enferma a nadie, ¿okay? Dios no te va a enfermar para Él mostrar su poder, ¿verdad? Las enfermedades vienen por causa de nosotros, por causa de cosas que nosotros hacemos equivocadamente, mala alimentación, no nos cuidamos, ¿verdad? Y ahora Dios se glorifica en medio de la enfermedad cuando nos sana. O cuando nosotros en medio de nuestra enfermedad seguimos glorificando a Dios. Porque si algo importante, amado, es que nunca dejamos de servirle al Señor a pesar de mi enfermedad, que había un diagnóstico de muerte sobre mi vida. No faltaba a la iglesia, en aquel tiempo ya estábamos en Hormiguero, en Pabellón de la Victoria de Hormiguero. Yo me iba enfermo para la iglesia, ¿verdad? Adorar al Señor, y me iba a una esquinita ahí porque yo tenía una tos constante que no me dejaba prácticamente dormir. Había perdido demasiado peso, yo nunca había estado tan delgado como en ese momento, y a tal punto que ¿verdad? Le dijeron a mi esposa que yo parecía un cadáver caminando. Ahora, seguimos adorando al Señor y buscando de Él, y yo decía y le decía a mi esposa, si yo me muero creyendo que Dios me va a sanar. Porque yo sé que Dios sana y Él puede sanarme. Si Él no me sana, pues por algún propósito, pero me muero creyendo que Él me va a sanar, ¿verdad? Ese era, y como ya mis hijas estaban en la universidad, Mayra tocaba instrumentos, pues todas las noches que no había culto, ellas entraban a mi habitación, pues yo estaba en cama, y hacíamos el culto en casa, ellas cantaban y oraban durante todo ese tiempo, sin dejar un solo día de adorar al Señor. Ese es nuestro testimonio de vida, y de ahí nace Casa de Alabanza. Cuando le dijimos que sí al Señor, aún estábamos en Hormiguero, ¿verdad? Y comenzamos a trabajar una de las iglesias que se abrió en Sabana Grande con la pastora Gladys. Allí estuvimos un año ayudándoles a ellos como copastores. Luego de ese año, pues, fue cuando fuertemente yo sentí, ¿verdad? Y me lo acordaste en estos días, que yo te senté y le dije, bueno, es el tiempo de pastorear. Y comenzamos en la marquesina de nuestra casa. Primero empezamos orando. Orando, sí. Orábamos, la familia oraba, porque queríamos más del Señor, ¿verdad? Y cuando queremos más del Señor, usted hace lo que sea para buscar más del Señor. Y comenzamos en la marquesina.
Y ese día, pues ya Enoch era novio de Waleska. Y tocaba la pandereta. Y llegó una vida que siempre lo hemos dicho, fue nuestra querida Jenny, que estuvo con nosotros muchos años, y mi hermana, que ya le servía, ella fue la primera que comenzó a servirle al Señor, mi hermana Lidy, y tu hermana venía también al culto, pero que venían a ayudarnos, ¿verdad? En ese sentido, porque pertenecían a otra iglesia, aún mi hermana estaba en otra iglesia, y venían a acompañarnos en ese momento, y comenzamos, ¿verdad? El ministerio, bajo la cobertura de Pabellón de la Victoria de Hormigueros. Y allí comenzó los primeros meses hasta que abrimos una puerta en Yauco. Y ese día de nuestra primer culto fue el que marcó ¿verdad? Nuestras vidas. Y ese primer día que nosotros abrimos, recuerdo que había un programa de los pastores de Hormigueros y se anunció que íbamos a estar abriendo. Y ese mismo día, donde solamente esperábamos estar nosotros, digo, bueno, vamos nosotros y abrimos. Llegó Pedro Rivera, Irma y Ginette, y un grupo también que los acompañaban, que eran Nelson, Enelia, Noemí, Milagros, ¿sí? Era un grupo como de 8 o 9 personas que llegaron esa noche, y como era tan pequeño el lugar, ¡pum!, se llenó prácticamente con nosotros, que éramos 6 con Enoch. Y pues marcó grandemente porque no esperábamos, ¿verdad?, esa bendición del Señor. Ellos estaban buscando iglesia, estaban despatriados por ahí también, y llegaron, y ellos son 24 años que han estado con nosotros. Otros más que están acá, como Fernando y Nancy, que también llegaron a ese lugar. Pedrito y Omaira, que recuerdo que Pedrito llegó en ese local el Viernes Santo. Estaba tan llena, aunque era pequeño, estaba tan lleno que tuvo que quedarse afuera en la entrada de la puerta, ¿verdad? Pedrito y Omaira. Llegaron, fue en el segundo, en el altar. Cuando yo hice el llamado, ellos vinieron a aceptar al Señor. Yo los invité, ¿sabes qué? ¿Verdad? La persona pasa, ellos se treparon al altar. Y yo dije, adiós, ¿por qué van a hacer una invasión aquí? Y estos dos grandotes al lado mío, yo los miraba y decía, pues vamos aquí ahora, olvídense. Y hasta el día de hoy están con nosotros también, como muchos de ustedes, ¿verdad? Y damos la gloria al Señor, que llevan este tiempo con nosotros. Desde el año 2001 hemos visto cómo Casa de Alabanza ha evolucionado. Muchos se han ido, otros ¿verdad?, han permanecido. Y los que han permanecido, hemos visto cómo la iglesia ha crecido en todas las facetas, tanto en la alabanza y en la adoración, en su estructura. A nosotros nunca nos faltó nada, a nosotros como miembros, ¿verdad?, de esta casa. Nosotros teníamos hasta máquinas de Coca-Cola aquí de Huelchito, los que se criaron desde mi generación. Teníamos de todo, aún en la crisis del año 2008, ¿verdad?, que Puerto Rico se vio paralizado, la iglesia nunca paralizó. Aún en los eventos más significativos de Puerto Rico, donde el país ha sido trastocado, la iglesia siempre, Casa de Alabanza, se mantuvo con las puertas abiertas. Amén. Y para ir aterrizando, llegó el año 2017, María llegó, cuando el pastor entra por la puerta, nos hacen ¿verdad?, en la narración, que el pastor ve el altar destrozado, ¿verdad? Pastor, cuando usted encontró el altar destrozado, usted se tiró a llorar. Y fue algo, y aún así, el domingo hubo culto. Ese domingo hubo culto. Hubo culto, aún con el altar, ¿verdad? Tuvimos que hacerlo ahí al frente, estaba todo esto mojado, hasta agua por todo. Con agua. Seguía lloviendo y el agua seguía entrando y todo. Bueno, un desastre aquí. Luego llega, ¿verdad? Hubo el proceso de recuperación, el culto siempre se mantuvo. Llega la pandemia y la iglesia, ¿verdad? Ninguna iglesia estaba preparada, muchas cerraron. Otras, ¿verdad?, muchos miembros se fueron de la iglesia, pero esta siempre se mantuvo operando desde la casa de su hogar donde comenzó todo. Luego que ellos, ¿verdad?, a pesar de todo, de que danzores, la alabanza siempre estuvo, siempre hubo músicos, siempre, ¿verdad?, pudimos expresar un devocional a Dios porque siempre había música. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que esta casa es casa y nunca le va a faltar
Eso mismo, la alabanza. Y muchas iglesias no tuvieron músicos, ¿verdad? Y siempre, para la gloria del Señor, la iglesia siempre tuvo músicos. Siempre era lo mismo y veníamos los mismos músicos para 3, 4 personas. Gualesca y Enoch levantaron el ministerio de jóvenes. Después de Mayra. Ellos continuaron pastoreando el ministerio de jóvenes. ¿Verdad? Ese tiempo, un ministerio de jóvenes poderoso, grande, sobre 90 o 85 jóvenes. Todos crecimos, ¿verdad?, bajo el liderato de los pastores. Pero llegó la pandemia y ya Pastora Gualesca y Enoch le habían pasado la batuta a Zulita y Antonio. Cuando llega la pandemia, solamente habían nosotros en el altar y solamente 3 jóvenes en la silla. Y aun cuando ellos decían, pero ¿para qué vamos a venir, pastor? Vamos a tratar de hacer por lo menos un culto un viernes al mes. Porque solamente habían 3, Enoxito, Abigail y Polar, y creo que Jessy también estaba, y algunos, ¿verdad? Y Génesis siempre está, porque tú no te puedes ir de aquí. Y aún así todos los viernes veníamos y nos desilusionábamos, porque no es fácil tú cantar aquí para Polari, yo tocar para Polari, tú sabes, Zulita cantarle a Enoxito y a Abigail, que somos familia, somos aquí familia. Y fue fuerte, pero sin embargo ellos dos no se quitaron. Y hoy, cuando usted viene los viernes, chica pudo presenciar la cantidad de jóvenes que está viniendo aquí. Es algo inexplicable. Tony, Zulita, yo quiero que ustedes nos digan cuánto ahora mismo el retiro va a ser, cuántos jóvenes ahora mismo hay apuntado y cómo se está moviendo la atmósfera los viernes aquí. Ok, el retiro de jóvenes va a ser del 27 al 29 de julio, de domingo a martes. Y ahora mismo hay apuntados 64 jóvenes que van para el retiro. Y los viernes están llegando de 45 a 50 jóvenes, así que ya vamos a llegar a los 100. Amén, amén. Y para bendición y no vanagloria, tenemos jóvenes que son miembros activos en otras iglesias que no tienen congregación de jóvenes y asisten los viernes a congregarse con nosotros. Gloria a Dios. O sea, no tan solo estamos impactando a los nuestros, sino estamos impactando la zona. No es Tony, no es Zulimar, esto es un Dios de generaciones. Yo quiero, permíteme, Génesis, esa chica hermosa que usted ve por allí, como nosotros decimos, fue nuestra primera nieta porque llegó a casa a los 2 meses. 2 meses, Zulita la cuidaba y pues por eso ella es parte de la familia, es una nieta también y es parte activa del ministerio a full. Ella no tiene oportunidad de decir no, esto es Génesis, esto es lo que hay que hacer y ya, se acabó. La tratamos como una nieta también. Y llegó la pandemia, ¿verdad? Y para ir concluyendo, nosotros necesitábamos músicos porque teníamos, por ejemplo, 2 músicos para cada instrumento. Y Gualesca tuvo la iniciativa en el año 2014, creo, de formar 2015, Capi Music Academy. Capi Music Academy a lo largo de los años ha levantado adoradores a través de la alabanza y adoración. Iglesia ahora mismo tiene músicos gracias a esa iniciativa de la academia de Capi Music Academy. Abigail desde pequeña, viniendo de familia, ¿verdad?, pastora, pero de músicos, ella viene a Capi Music Academy, Mayra le enseña, yo soy producto también de Mayra. Y Abigail en el 2020, cuando llega la pandemia, comienza a desarrollarse tan brutal en la música, que ahí es que nos damos cuenta del talento tan brutal que ella tiene para lo que es la música, siendo tan pequeña. Y Abigail, yo quiero que tú nos cuentes, ¿verdad?, en tu participación, cómo tú has visto a Dios utilizarte a través de la música y para que tú, ahora mismo, Abigail, para los que no saben, es que nos dirige a nosotros los músicos a través de este micrófono. Abigail nos da las instrucciones a nosotros y nosotros la operamos porque ella nos está dirigiendo en la alabanza y adoración. Lo que ustedes escuchan, Abigail es la que se encarga de darnos esas instrucciones. Abigail. Bueno, ya yo ni quiero hablar porque todo el mundo contó como que unas cosas súper buenas. Pero honestamente, una de las cosas que más me ayudó fue primero el aprender lo que es la teoría
la técnica y todas esas cosas, pero más era como que yo no sentía que yo estaba tocando, o sea, como que no era yo, era como que literalmente Dios me estaba dirigiendo en todo esto y yo honestamente no sé ni cómo yo hago todo esto, yo no sé cómo yo los puedo dirigir a ustedes, adorar y hablar la mami a la vez en el culto, pero literalmente lo único que puedo decir que es Dios capacitándome, es Amén. literalmente a veces tengo momentos en donde, pues como me dan la oportunidad de fluir, siento como una adrenalina o como un fuego en mi estómago, yo no sé, y es que yo lo tengo que soltar, y lo suelto ahí en el piano y es como que, no sé, es como que una cosa ahí que me da y lo tengo que soltar porque es que, o sea, también el criarme con ustedes, yo pues nací, pues ya había un fundamento en la familia y siempre yo veía que la adoración era algo súper importante. Nosotros teníamos momentos de nosotros cuatro en el cuarto que orábamos, cantábamos y todavía. Y incluso cuando yo no tenía cuarto y yo tenía que dormir con mi hermano, nosotros dos orábamos juntos solos, sin mami y papi. ¿Era qué? Y era algo súper importante. Yo no sé ni cómo yo llegué al piano. Yo le pregunté a mi tía como que, ¿qué instrumento yo debo tocar? Toca el piano. Ok. Y así empezó. Desde los 7 años llevo tocando y desde los 9 llevo tocando aquí. Y todo ha sido por la gloria del Señor. Amén. Y déjeme decirle algo. Durante estos 21 años, por este altar, muchos de los artistas cristianos que usted ha escuchado ya han cantado aquí. Los más grandes que usted piensa que... No, ese a lo mejor nunca... Ese ya se paró en el altar. Pastores, Casa de Alabanza, Poder y Victoria, llegó un momento donde era la plataforma donde líderes internacionales venían aquí a predicar. Y éramos bien reconocidos, ¿verdad? Por Pabellón de la Victoria de Yauco. Y todavía, aunque el pastor le cambie el nombre, todavía seguimos siendo Pabellón, la gente para la gente. Y toda persona que viene aquí, y ¿verdad? Lo decimos para la gloria del Señor, todo que se ha parado, ministros internacionales, cantantes que se han parado aquí, siempre que vienen, le tienen que decir al pastor o a la pastora Gualesca, nosotros predicamos, cantamos en iglesias de miles y miles de personas, pero como la alabanza y la adoración de esta iglesia, nosotros podemos contar con los dedos de las manos a la iglesia que nosotros hemos ido. ¿Cierto o no es cierto, señor testigo? Y usted está en un lugar bendecido. Y por eso, para ir terminando, es que el pastor ha tomado como lema que la fuerza que nos mueve, la fuerza que los impulsa a ellos para seguir siendo familia pastoral, que han tenido que dejar, ¿verdad?, actividades, compromisos, han sacrificado su vida. Los miércoles, a lo mejor usted está en su casa trabajando, los pastores están aquí limpiando, recogiendo para que el domingo cuando usted está con Mary y Lourdes, la iglesia esté limpia, tenga sus facilidades, pueda tener todo al día. Y la fuerza que los mueve, el pastor siempre ha distinguido y lo ha hecho, ¿verdad? El motor es la pasión por Jesús. Pastor, ¿por qué pasión? Porque esa es la fuerza que los impulsa a seguir hacia adelante y estar donde estamos hoy. Bueno, en una ocasión estábamos sentados en la mesa de casa y queríamos, porque nosotros tenemos, ¿verdad? Más o menos lo que es la iglesia, ¿verdad? La visión de la iglesia. Pero queríamos resumir, yo quería resumir todo eso en una letra, una palabra, mejor dicho. Y pues comienzo, ¿verdad?, a sentarme y a buscarla, y el Señor me la puso: pasión, predicar, alabar, servir, impartir, nutrir, ordenar y nutrir. Esa es la síntesis de lo que es la iglesia. Si usted no tiene pasión en lo que hace, así sea cualquier cosa, usted nunca va a tener éxito. Nunca. Usted tiene que poner éxito, pasión en el éxito. Si quiere tener éxito en lo que hace, aún secularmente, usted póngale pasión. Pasión es que usted, ¿verdad?, sueña con eso, lo mueve a hacer las cosas. Y eso es lo que nos ha movido a nosotros a mantenernos firmes en el Señor y seguir hacia adelante.
tenemos proyectos todavía que no, ¿verdad? No hemos desarrollado, que están allí latentes. Y aunque estamos, que esto no es, ¿verdad? Secreto, hay una transición, ¿verdad? Por allí corriendo, porque tiene que ser así. Nosotros no nos vamos a quitar, pero tiene que haber una transición, ¿verdad? Que ya ha comenzado y en su momento que el Señor señale, pues se completará. Pero pasión resume lo que nos envuelve a nosotros, lo que nos llama a nosotros, lo que nos levanta a orar, lo que nos mantiene firmes. Predicar, adorar, servir, impartir de lo que Dios nos ha dado y ordenar, ¿verdad? Ministros para nutrir la iglesia, para nutrir al mundo de personas que puedan ser ejemplo de lo que es servirle al Señor, de personas que puedan ser ejemplo de lo que es amar al Señor. Hemos comenzado diciendo y hablando de un Dios de generaciones. Esta es nuestra generación y cada uno de ustedes tiene una generación y algo que transmitirle a su próxima generación. Es un Dios real, un Dios vivo, que si lo llevamos en el corazón, y doy gracias a que mi esposa se mantuvo firme. Las mujeres que están acá, si su esposo no está aquí, usted manténgase firme siempre en los valores y principios cristianos, porque usted va a ser el ejemplo para su esposo que no cree, ¿verdad? No le sirve al Señor. O si es el esposo que está acá y su esposa todavía no le sirve al Señor. Si usted se mantiene firme en los caminos del Señor, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que sea, ella siempre se mantuvo firme. Yo quería pariciar, claro que sí, a quien no le gusta eso. Yo quería, como músico, ¿verdad? Nacido, como digo yo, con la guitarra en mano, quería continuar mi vida, pero ella se mantuvo firme. No, primero es el Señor y vamos primero a la iglesia y después. Teníamos, ¿verdad?, nuestras reuniones con la familia, claro que sí, pero aún a la familia le decíamos, primero es el Señor y después la actividad que ustedes tienen. Y comenzaron a respetarnos por nuestra firmeza. Su familia nunca lo va a dejar. Aunque usted muestre la firmeza del Señor en usted, su familia lo va a admirar. Y cuando tengan problemas, voy a llamar a mi familiar, fulano, fulana, para que ore por la situación que yo tengo. Y ese ha sido nuestro ejemplo, de que primero el Señor y todo lo demás será añadido. Lo dice la palabra y se cumple cuando usted lo cree y lo hace. Pastora, ¿tú quieres añadir algo? En las preguntas, ¿verdad?, que mucha gente nos ha hecho, pastora y pastor, ¿qué consejos ustedes le dan a todas las familias que están aquí? ¿Cómo mantenerse en el Señor, ¿verdad? Además de lo que decía el pastor. Bueno, a mí me funcionó, te va a funcionar a ti. Podemos tener situaciones y problemas en cuanto, ¿verdad?, a nuestros hijos. Y en cuanto a esto, yo le hablo a las mamás que están hoy criando, ¿verdad?, a todos. Pero una de las cosas que me funcionó a mí, cuando yo decidí y dije, yo y mi casa serviremos a Jehová, fue cuando yo verdaderamente dije, Señor, aquí estoy. Señor, yo no soy perfecta, pero yo quiero criar a mi familia bajo la palabra tuya. A mí me funcionó la oración. Yo encerrarme con el Señor y hablar con el Señor y Dios manifestarse en lo que yo le pedía. No peleaba en cuanto a que si había que llamar la atención, se llamaba la atención. Pero oraba primero para que Dios me diera la dirección. Mujer que estás aquí, tienes a tu esposo.
No es el momento de reñir, ni momento de pelear, no hay momento de que tengamos que quizás sacar una palabra que ofenda, sino vamos a orar, a ver qué es lo que quiere el Señor. Mi vida, mi casa fue dirigida porque el Señor me dirigía a mí. A mí Dios me mostraba como Dios te puede mostrar a ti. Puedes tener sufrimiento, puedes tener problemas con tus hijas, o con tus hijos, con varones. Pero mamá, detente, ora y deja la pelea, deja de estar diciéndole cosas que a veces los hijos se ofenden. Entonces, ¿qué hacen los hijos? Toman venganza. No, hijo que estás aquí, si tienes una madre que verdaderamente le sirve al Señor, obedécela, porque la oración cambia todo. La oración eficaz puede mucho, mi hermano. A mí no me funcionó nada más que yo orar y no me canso de orar. Sigo orando, sigo clamando para que el que esté medio viradito se enderece. Pero mire, firmes en el Señor. Otra cosa, o sea, oraba, pero cuando era no. Tú no vas para aquí, tú no vas para allá. No podía dejar que mis hijas se fueran al mundo por cualquier tontería, porque hoy mismo yo no estuviera en un altar. Ella no estuviera en un altar sirviéndole al Señor, pero vivo agradecida por lo que Dios ha hecho en mi familia. Claro, Dios te va a mostrar claramente quién es la sierva o el siervo que Dios tiene para tus hijos. Y no te canses de orar, no te canses. Ese es mi consejo. Eso me funcionó a mí y te va a funcionar a ti, porque Dios no tiene hijos preferidos. Así que, mi hermano, sírvele al Señor con gozo, con alegría. Hijas que están aquí, que no tienen un novio o no te has casado, sigue orando, que Dios tiene preparado uno. Sigue orando, y el que tiene, consérvalo y haz lo que tienes que hacer bajo la palabra del Señor. Mis hijas, el ejemplo. A mí Dios me mostró al pastor Enoch, no me mostró al pastor Tony. Lo que me mostró fue, él es muy joven para tu nena, lo que yo me mostré. Pero era Dios bregando conmigo, que era muy joven para Zulimar, porque creía que no era. Pero luego el Señor me amonestó y me dijo, ese es el varón que yo tengo para ella. Todo es la oración. Lo que te cambia, la oración. Dios me los bendiga. Amén. No siempre Dios va a obrar de la misma forma, ¿verdad? Tenemos que entender, no encajonemos a Dios, que Dios tiene que ser de esta manera y va a hablar de esta manera. Él hace como Él quiere, por eso es Dios. Y no significa que tú tengas un llamado a pastorear, significa que todos somos llamados a mostrar ese amor y esa gracia del Señor en nuestras vidas, en nuestros hogares. Porque hablamos de un Dios de generaciones. Cuando comenzamos el ministerio, Dios siempre nos habló que iba a ser, ¿verdad? Una iglesia de familias. Y las familias que están acá, las visitas que están acá, que ¿verdad? No han entregado su corazón al Señor, yo voy a hacer este llamado en esta hora. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, tu familia al Señor, este es el momento. Queremos orar por ti antes de concluir, ¿verdad? No podemos faltar la oportunidad o darle oportunidad a que aquellos que quieran entregarle su corazón al Señor, sus vidas al Señor, sus familias al Señor, este es el momento. Amén. Póngase de pie con nosotros. Póngase de pie, correcto. Mientras cantamos esta canción, que es una canción bien preciosa. Si sientes venir al altar
porque tú necesitas a ese Dios en tu familia, ven. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre, Dios te mire con siento nada más, toda la gloria es para el Señor. y te dé paz. El altar está abierto, ven a Jesús. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dígalo, Dios te guarde. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor. Ven, haga Jesús. Y te muestre favor. Dios te mire con agrado. Este es el momento y de recibir a Jesús dé paz. como tu Salvador. Yo necesito hacer Jesús en mi casa. Reconozco Amén. Amén. La iglesia orando. Amén. 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 Hermano, prometo servir yo quiero que usted entienda algo. desde hoy y para siempre. Así me ayudes, tu Señor. Amén. Aleluya. Esto que está sucediendo hoy es bien importante. Hace muchos años, cuando este ministerio comenzó, recuerdo al pastor en una ocasión, alguien le preguntó: ¿cuál es la visión de tu casa? ¿Cuál es la visión de esta iglesia? Y ahí fue la primera vez que yo escuché esta frase: que familias completas vengan a los caminos del Señor. Aleluya. Alguien más, corre, voy a orar. Corre, ven a Cristo. Si estás aquí, no salga sin llevarte a Jesús. Este es el momento más importante de nuestras vidas. Aleluya. ¿Con quién vamos a pasar la eternidad? Familias completas. Amén. Gloria. Familias Venga completas a los caminos del Señor. por aquí. Eso es. Aleluya. Qué bueno. Gloria al Señor. Voy a orar. ¿Alguien más? Corre. Voy a orar. ¿Alguien más? Voy a orar. Corre, voy a orar. Agarra a tu familia y Eso tráela. es. Agarra a tu familia y tráela. Aleluya. Voy a orar. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que los que están acá, ya el caballero hizo la oración, si la quiere volver a hacer, amén. Ahí está. Amén. Qué bueno. Ahí qué está. bueno. Ahí Eso es. está. Vengan, eso es. Gloria al Señor. Ahí está. Vamos. Vengan. Toda la familia, vamos. Gloria Venga. a Dios. Si no están Aleluya. completos, ven y decláralo aquí. Si no está tu familia completa aquí, pero ven, decláralo aquí. Yo y mi casa le vamos a servir a Jehová. Yo y mi Aleluya. casa le vamos a servir a Jehová. Amén. Voy a orar. Los que están acá, mírenme un momentito. Vamos a hacer esta oración. Usted repite conmigo. Diga: Señor Jesús. Fuerte. Señor Jesús, te entrego mi vida. Vengan, ustedes también. Señor Jesús, te entrego mi vida.
entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. Hazme una nueva criatura. Hazme una nueva criatura. Quiero servirte. Quiero servirte. Desde hoy. Desde hoy. Para siempre. Y para siempre. Perdóname. Perdóname. Reconozco que he pecado. Pero tu sangre me limpia. Vamos, repítelo. Me limpia. Repítelo. Me limpia. De todo pecado. Entra a mi vida, Jesús. Quiero que seas mi dueño. Quiero que seas mi Señor. Sé que moriste por mí. Y resucitaste por mí. Y hoy soy resucitado. Juntamente contigo. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Prometo servirte. Desde hoy. Y para siempre. Así me ayudes. Tu Señor. Amén y gracias. Aleluya. Amén y gracias. Aleluya. No se vayan. Vamos a ir por hermano, orar por ustedes. Amén. El resto de la congregación pasa al frente. Vamos a hacer una oración especial por todas las familias. Amén. Amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos. Decláralo. Y los hijos de mis hijos, su presencia me acompañe donde quiera que yo vaya, que me llene, me rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama. Diga que me cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Mi familia y mis hijos y tus hijos y los hijos de mis hijos. Su presencia me acompañe. Su presencia te acompañe donde quiera que yo vaya. Que me llene, que me rodee esa presencia. Me rodee. Va conmigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Recuérdalo. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Diga amén conmigo. Amén. Así sea. Dile, Señor, yo necesito tu presencia. En mi casa yo necesito tu presencia, en mi familia. Amén. Cada familia que esté aquí, júntese allí con los suyos. Vamos a orar, despedir en esta hora, dando toda la gloria y toda la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes que hoy le entregan su corazón al Señor, esta iglesia abre sus puertas para recibirle. Esta es su familia también. Los amamos.
queremos que usted conozca todo lo que el Señor tiene para cada una de sus vidas. Amén. En la Agarre su casa del familia. Señor es donde se aprende y se conoce las cosas del Señor. Aquí estamos abiertos todos los domingos a las 10 con el favor de Dios, los martes a las 7:30. Los jóvenes se reúnen los viernes a las 8. Aquí hay una fiesta todos los viernes, así que todos los jovencitos que están acá, tráiganselos para acá, para que conozcan del Señor. Amén. Gloria al Señor. Padre, gracias, Señor. Toda la familia, pase acá al frente, ahí como pueda. Venga, toda la familia, vamos. Reúnanse aquí, vamos, rapidito, que ya nos vamos. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero valió la pena por este grupo hermoso de vida para el Señor. Vengan la familia, como puedan, vamos. Todos unidos en el Señor. Aquí somos una sola familia. Si usted está solo, el que está al lado es su familia. Si usted está solo, aquí el que está al lado es su familia. Esta casa es tu familia. Somos tu familia. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder alcanzar familias enteras, Padre mío. Tuya es la gloria y tuya es la honra, Padre mío. Señor, te pido, Señor, que los cubras como dice la canción. Señor, que los llenes de ti, Padre amado. Que los guardes en su entrada, en su salida, en su acostar, en su levantar. Las familias que no están aquí, Señor, los familiares que no están aquí, alcánzalos a la distancia, Padre mío. Que ellos puedan entender la urgencia de este tiempo que estamos viviendo. Que tenemos que buscarte a ti, Señor, al único Dios verdadero. Que tenemos que buscar cada día más de tu presencia, Padre. El mundo se cierne con guerra, con hambre, con pestilencia, Señor. Y el único que tiene palabras de vida eres tú, mi Cristo amado. Por eso es importante en este tiempo que nuestros hijos conozcan quién es el Dios verdadero. Nuestros hijos, nuestras generaciones conozcan que hay un Dios todopoderoso que está contigo, que va contigo donde quiera que tú vayas, que está allí, está por ti, está por mí. Y en esta hora, Padre amado, yo los cubro con esa gracia tuya, Padre mío. Señor, que tu gracia los acompañe en todo momento. Padre, aquel que está enfermo, Padre mío, sánalo, Dios de la gloria. Porque para ti no hay nada imposible, mi Dios. Aquellos que están en sus lechos de enfermedades de esta casa, alcánzalos y tócalos, Padre mío. Sea cual sea la enfermedad, la reprendemos, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Y hablamos sanidad sobre esos cuerpos. Hablamos liberación sobre esos cuerpos. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, Padre mío. Vamos a salir de este lugar, pero nunca, nunca de tu presencia, Padre mío. Y salimos con tu bendición, que es la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: Dios te bendiga, Dios te guarde.